Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Universo de lo Paranormal. Les habla su amigo servidor Joel Roa. Pues lo prometido es deuda. Hoy tenemos aquí un gran amigo, gran investigador del fenómeno OVNI, Leobardo Peña. Bienvenido, Leobardo. ¿Qué tal, Esta es tu casa, pues mira. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Al contrario, mira, nos da mucho gusto que vengas, sobre todo también porque traes un tema muy importante que pues últimamente ha despertado mucho interés en la gente, sobre todo a los grandes investigadores, sobre todo a la gente que nos dedicamos a la investigación OVNI, que es el mundo intraterrestre. El mundo intraterrestre, el mundo subterráneo, lo que nuestros antiguos pues, ancestros llamaban el inframundo, ¿no? Así es, y Leobardo Peña se ha especializado, porque como les hemos comentado a todos ustedes, el fenómeno OVNI, que bueno, realmente da para muchas cosas, ¿no? Para muchos temas, para que alguien pues elija en un momento dado esa, vamos a llamarle especialización y saber qué es lo que se va a dedicar a investigar. Leobardo Peña, pues incluso, déjenme comentarles que Leobardo Peña incluso ha viajado fuera de nuestras fronteras, ha ido sobre todo a Perú, a un lugar muy interesante que es el Paitití, en el cual, bueno, me hizo favor de traerme exactamente una piedra de ahí, de estos lugares tan lejanos, inhóspitos, y todo fue a raíz precisamente de un mensaje, ¿no es así, Leobardo? Sí, Joel, déjame comentarte, para las personas que todavía no me ubican, Leobardo Peña es una persona normal que ha tenido la experiencia de haber tenido esta vivencia de contacto con seres extraterrestres. Para mí empezó como todas las personas con los avistamientos, pero mi experiencia fue acercándose ya incluso a tener la experiencia directa con contacto extraterrestre en dos lugares maravillosos, que es el Valle de las Siete Luminarias, allá en Guanajuato, en Valle de Santiago, Guanajuato. Haber tenido el contacto con un ser extraterrestre, que más adelante te mostraré unas fotografías, también con un ser intraterrestre, que es un tema que se liga a través de un estudio histórico, pero también una agenda de contacto extraterrestre, que vienen siendo los avistamientos, incluso las portales dimensionales, el mundo intraterrestre y estudiar la historia. Yo he comentado que mi experiencia me ha impactado, me ha cambiado la vida, porque ya no es solamente estar observando el cielo y fotografiando o filmando estos pequeñitos objetos que se pueden visualizar, sino que yo me empecé a cuestionar qué es lo que venía atrás, quiénes eran estas inteligencias, y bueno, empecé a incursionar en grupos de contacto, como tú sabes. Esos grupos de contacto se formaron allá en los años 70 con Carlos y Sixto y Rosemary Paz. Así es, ¿no? Y aquí en México, pues he vivido esta experiencia, le he dado seguimiento, he estado muy involucrado, por lo menos en la agenda de contacto de estos seres, y me ha hecho también de ser un testigo a ser un investigador y un explorador. Hay muchas cosas que se conectan del fenómeno OVNI, contacto extraterrestre, y ahora tenemos que indagar en esas cuevas y en esas montañas que hemos investigado en los Andes, en el mismo Perú, allá en el Paititi, y sobre todo aquí en México estoy realizando una serie de investigaciones muy profundas que, bueno, están a la orden de todos ustedes. Sí, de ahí el interés de un servidor de invitar aquí al programa a Leobardo, porque precisamente él se está especializando en esas investigaciones del mundo intraterrestre, algo que para muchos, si ya de por sí el tema OVNI, claro, hoy en día ya es innegable estar diciendo que sí, que no, pero ahora surge el mundo intraterrestre. ¿Qué quiere decir? Que hay seres que están dentro de la Tierra y que pocas personas han investigado todo esto, y entre esas pocas personas tenemos precisamente hoy a Leobardo Peña. Pues ya lo conocemos de hace algunos años, y lo hemos tenido también en varios programas que hemos tenido en diferentes estaciones de radio, pero hoy en especial, pues muy contento que esté este gran investigador, precisamente también porque es de los investigadores que va hacia arriba con sus investigaciones. Y precisamente antes de entrar al aire, platicábamos que nos encontramos por ahí el día lunes, día martes, allá en la Basílica, y pues me mostraron una fotografía que en verdad a mí me
me sorprendió porque pues ya prácticamente donde tú están los ovnis, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, no es un tema fortuito, no es el azar, ¿no? Sino que existe realmente una predisposición. Iba yo pues con una serie de amigos, de amistades que vienen pues aquí al DF, venían de España. De España. Anabel Blanco, que debe de estar viendo este video y que es testigo, ella viene de Madrid. Y bueno, nosotros estábamos pues tomando las fotografías, ¿no? Y pues aquí pues observamos que en la siguiente fotografía que a continuación se va a mostrar, el Cerro del Tepeyac tiene que ver sobre todo con un aspecto histórico acerca de nuestras tradiciones. Esta es una fotografía. Bueno, aquí estas son otras fotografías. Aquí más adelante vamos a mostrar unas del Tepeyac, unas del 2011. Fotografías del Tepeyac. ¿Con cuál iniciamos? Con las del Tepeyac, por favor. Aquí decimos a producción que nos haga favor de ponernos esas fotografías. Sobre todo las fotografías que son del Tepeyac, como mencionamos, que son del 2011 y pues estas del 2015. Sobre todo porque es un lugar magnético, es un lugar sagrado, ¿no? Existen también cavernas, existe un santuario. Aquí ustedes pueden observar cómo estoy pues aquí tomándome una fotografía. Obviamente los avistamientos por una parte pueden ser fortuitos, pueden ser de alguna forma pues que ellos se manifiesten con una intención. Exactamente aquí podemos ver a mis espaldas lo que es la Basílica de Guadalupe. Junto a la lámpara pues está un objeto, le hago los acercamientos y bueno, tenemos ya lo que es no el puntito en el cielo, sino ya una figura, una nave, ¿no? Característica de lo que serían estas naves súper alargadas. ¿Esta nave estaba estática o iba de paso? Bueno, en la fotografía se muestra como algo estático, pero el lugar es muy dispuesto, es muy caliente para los avistamientos. Hay mucha gente que está tomando fotografías. Esa es la fotografía de Hay otra, aquí está la del martes pasado. Esta es la y que donde mostraste, está, ¿verdad? Exactamente, que te mostré, sí. En donde yo le pedí a ella que pues si se podía de alguna forma predisponer el contacto, pues que señalara al cielo para ver si pudiese aparecer, como en otras fotografías, pues algún tipo de objeto. Y pues sí, curiosamente, pues vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer y arriba, fue la que me mostraste, seguro. Fue la que te mostré. Estos son los análisis. Ustedes pueden observar aquí en una solarización y un filtro de bordes, cómo es un objeto totalmente alargado. La característica de todos los objetos ovnis, o por lo menos que ya podemos designar como naves, tienen siempre una característica de 45 grados. Quizás para... Sobre todo por el campo magnético y bueno, pues es la característica principal. Esta fotografía, ¿no? Fue el lunes, exactamente. Es muy reciente. Sí. Hay otra fotografía también del 2011 en donde se puede apreciar la Basílica de Guadalupe. Y ahí volvemos a observar la misma característica. Creo que es muy importante dentro de la investigación, Joel, poder hacer un análisis, ¿no? Claro, es importantísimo. Porque debemos de filtrar mucho, porque tal vez entre un mosco y un ave que está surcando el cielo, igual y lo podemos tomar por un ovni, ¿no? Pero no, esa es la que comentaba, esta fotografía que ustedes pueden apreciar en pantalla. Esta fue en el 2011. Son 4 años de diferencia. Entonces aquí puedo mostrar que dentro de las investigaciones, pues el lugar del Tepeyac, como menciono, para nuestros ancestros, es el lugar donde se veneraba a la Tonantzin-Coatlicue, a la Madre Tierra, el lugar de la aparición de la mujer vestida de sol, que después pues se identificó por el término Guadalupe, que es un término que he estado indagando, que he estado investigando. Tú sabes, Joel, que una de las conferencias que ha tenido mayor repercusión dentro de mi carrera, dentro de mis investigaciones, es el rol cósmico de México, ¿no? Así es. Aquí también hay un mundo intraterrestre en el Tepeyac. Debemos de analizar también que pues se ve este inframundo que en esta representación de la Tonantzin, ¿no? Y me llama la atención que en el Tepeyac, o sea, tus fotografías son muy seguidas, tienes material. Sí, aquí. Pero ahí en el Tepeyac. En el Tepeyac, y podemos ir mostrando la carpetita que tiene avistamientos, que es únicamente de avistamientos.
Porque todo empieza con una historia muy particular. Siempre empieza con los avistamientos, Joel. Siempre. Y el tono de lo que sería la experiencia directa con estos seres va creciendo a medida de que los contactos se van incrementando. Porque ya cuando uno tiene ese contacto, ya hay una intención muy precisa de estos seres para guiar a un propósito. Nosotros le llamamos una agenda de contacto. Por lo menos al programa de contacto al cual yo pertenezco, nos han guiado a lugares extraordinarios como esta fotografía que vemos. Estamos haciendo una expedición al mundo subterráneo, que es Cuetzalan. ¿Ahí es Cuetzalan? Ahí es la entrada a la boca de lo que es Cuetzalan, Puebla. Tú recordarás que pues en el año 2004, espeleólogos británicos se quedaron atrapados en esa caverna. Así ¿no? es. Ahora, se dijo que eran espeleólogos británicos. Después del periódico y algunas investigaciones se dijo que no eran espeleólogos, eran del servicio militar y servicio secreto británico. Chécate nada más. Ahora bien, en las siguientes fotografías de Cuetzalan, aquí tenemos un avistamiento. Esto sí lo puedo decir que es un avistamiento programado, porque ya nos estaban citando estos seres, ¿no? Una vez que uno tiene el contacto visual, contacto directo, ahora bien, estos seres lo que intentan al invitarnos a estos lugares es informarnos de ciertos vestigios que existen dentro de la Tierra. En el año 2004, pues metieron estos espeleólogos a este lugar, pues diciendo que iban sobre material radioactivo, sobre material pues como uranio. Eso Sí. fue mentira. Pero qué curioso, porque en el año de 1969, ya Juan Morix, que era un expedicionista húngaro, ¿no? Tú lo reconocerás por Erich von Däniken, ¿no? Que fue invitado por Juan Morix a visitar este lugar. Él nunca entró, von Däniken nunca entró. Es lo que dicen. Nunca entró, eso fue un plagio de mucho de su material de Juan Morix. Y bueno, años más tarde, eso fue en el año 69, en el 1976, Neil Armstrong, después de la llegada el astronauta, de la Luna, pues le da esa curiosidad por el mundo intraterrestre y se meten a este lugar que es la Cueva de los Tallos en el Ecuador. Y tiene una gran analogía, porque los británicos estuvieron buscando ese mundo intraterrestre allá en el Ecuador y también lo estuvieron buscando aquí. Entonces, bueno, estos seres extraterrestres nos han pedido que estemos verificando lo que es la real historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en la Cueva de los Tallos se encontraron galerías de planchas metálicas, información. Sí, recuerdo eso. Y se dice que en Cuetzalan existe un mundo muy similar. Entonces, para que nosotros podamos accesar a esos lugares que son muy peligrosos, déjame decirte que son muy peligrosos, tenemos avistamientos. Ellos avisan. Estas son las cuevas de... Y estas son las cuevas. Ellos nos avisan para poder ingresar. ¿En dónde es esto? Es muy peligroso. Esto se encuentra en el poblado de Cuetzalan, Puebla, que ya es la frontera con Veracruz. Y tú o sea, ahí te ves. Hicimos la expedición de internarnos cerca de 600 metros, 3 personas, entre ellas también otro gran compañero de los grupos de contacto que es Humberto Sánchez. Y bueno, pues nosotros tuvimos una gran experiencia porque ese lugar está sellado, está cerrado para el público, después del escándalo que ocasionaron los británicos. Nosotros pedimos una corroboración por parte de los seres extraterrestres y se manifestaron las fotografías de esos avistamientos. Yo fui una semana antes, fue el 24 de agosto, nosotros fuimos en la primera semana de septiembre y pues los mismos guardianes de tradición, el mismo dueño de estas tierras donde se encuentra la cueva, nos dieron acceso. Es decir, todo el campo de acción se abrió. Eso es, vamos a decirles, se les dio el permiso para que ustedes ingresaran a esta cueva. Tuvimos el aval de los seres extraterrestres por los avistamientos, claro, y este ingreso que pueden ver con estas fotografías. Y por aquí tenemos otra fotografía de los avistamientos, en donde está uno muy contundente. En Cuetzalan es la otra carpetita. Muy interesante todo esto porque pues son evidencias, claro, propias, innegables que son propias y que son in situ. O sea, tenemos que estar en el lugar de los hechos, ¿no? Ahora bien, es muy interesante, déjame comentarte, donde dice Cuetzalan, por favor. Tenemos un avistamiento muy contundente. Ese sí fue un avistamiento totalmente programado porque nosotros pedíamos esa corroboración. Yo fui solo a este lugar de Cuetzalan y nosotros pedimos esa corroboración
esa fotografía es la más contundente. Aquí tenemos en la esquina superior izquierda de su pantalla, sí, ¿no? se ve el puntito, pero hago el acercamiento total con un programa especial y ustedes pueden observar perfectamente la silueta, ¿no? De que no es un avión, ¿no? Porque tiene un semicírculo en la parte central, como esas cúpulas. Así es. Está irradiando cierta energía, por eso se ve un poco borrosa. Que esa es la curiosidad de todas las personas, ¿no? Siempre mostramos unas fotografías que aparentemente no son tan nítidas, pero es que ellos, como utilizan el magnetismo, obviamente lo que los rodea, pues en las fotografías salen pues algo borrosas, ¿no? Claro. Esa ha sido una de las expediciones más interesantes, más fuertes, Joel, que te traigo también, muy interesantes. Gracias, Leobardo. Ahora bien, hay otras fotografías de otros lugares que estoy investigando aquí en México. ¿Cómo esta es la isla Iztaccíhuatl. Esta fotografía es muy interesante. Aquí hemos tenido experiencias extraordinarias porque dentro de las experiencias, como menciono, unas son los avistamientos, otros son las puertas interdimensionales que nos hacen cruzar umbrales espacio-tiempo, eso es muy importante. Otras realidades, y sobre todo que existen, y déjame decirte que no es la imaginación. Hemos podido captar en estos lugares las energías que emanan, estos orbs o estas energías inteligentes que tienen movimiento, que aquí también se hizo una invitación. Mira, hasta aquí pueden observar, antes de que yo tuviera la experiencia de un contacto directo con un ser intraterrestre, al pasar interdimensionalmente este portal, esa gran silueta de esa puerta que se encuentra en las alturas del Iztaccíhuatl, pues yo tuve contacto con los expedicionarios, con los rescatistas del lugar. Esto déjame decirte que gracias a Arturo Sarabia, un gran amigo, sí, que ha estado también peinando mucho esta zona del Iztaccíhuatl, y con su equipo de investigación, pues me llevaron a este lugar gracias a ellos. Curiosamente, esto yo ya lo había tenido como un déjà vu cuando yo tenía 17 años, que es muy curioso porque es cuando estos seres nos hacen vivir espacios atemporales, ¿no? O sea, nos hacen vivir como esa memoria futura, que parece como de ciencia ficción, pero no. Aquí está pues la entrada de lo que es la Cueva del Sol, ¿no? Aquí en el Iztaccíhuatl. Volvemos a la anterior para poderles explicar. El rescatista, que es el director del Parque Nacional del Iztaccíhuatl, de los rescatistas, él fue testigo de algo extraordinario. Tengo la entrevista con él, en donde él nos mencionaba que seres vestidos de blanco, seres vestidos de blanco, de piel blanca, barbados, con túnica blanca, entraban a hacer un ritual en este lugar. Él se quedó dormido, o sea, dormir en esta cueva cuando era muy joven, y vio cómo era el ritual. Por ahí también tenemos otra fotografía de cómo se realizan este tipo de rituales en otras partes del mundo. Dejamos esta fotografía, y en esta silueta existen dos círculos en la parte superior y uno arriba, y a los costados hay unas hendiduras para meter las manos. Caray. De acuerdo a lo que él vio, el testigo, pues hacían una especie de mantras o de cantos, y puede meter las manos. Metían las manos, ponían la frente y desaparecían, y después regresaban de esa experiencia. Si regresamos a la fotografía anterior, que es un poquito más abajo, la de donde estoy en naranja, eso es antes de que yo viviera la experiencia interdimensional. Y la siguiente es cuando salgo de vivir esta experiencia, la siguiente, esa. Y ustedes pueden observar los orbs, en qué posición estratégica se están manifestando, en mi coronilla y en mi frente. ¿Por qué? Porque es el paso. Aquí tenemos esta que antecede la experiencia, esta es la posterior. Porque una es, las vivencias extrasensoriales se viven a través de una glándula, la glándula pineal, que es lo que comúnmente en Oriente se le llama como el tercer ojo, ¿no? El ojo que ve lo más allá de las otras realidades, el ojo de Horus. Y aquí, cuando salgo de esta experiencia, este ojo está en mi coronilla, porque fue una vivencia extradimensional, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que estas entidades de alguna forma
ayudan energéticamente a vivir la experiencia. Ok. No traje el video porque lo estoy utilizando en este momento para crear un documental, pero en las siguientes expediciones que he hecho pudimos grabar, gracias a un amigo, Marco Córdoba, de la zona de Houston, es mexicano, pero él radica en Houston. Él tomó con su celular las energías, el vórtice donde se generaban los orbs dentro de esta, pues fíjate de esta cúpula. Que no sé, hace un par de semanas dimos aquí una primicia precisamente con Paco de Grupo Antares. Pues se decía que estas entidades, los orbs, solamente lo podemos captar con cámaras de video, pero que fueran digitales, con cámaras de fotografía digitales, con celulares, pero resulta que, bueno, precisamente te hablo de esa primicia que nos dio Paco Antares. Él nos dijo que pues él logró ver ya sin cámara de video, sin cámara de fotografía, nuestros amigos lo pueden checar allí en los programas que hemos tenido, y captó cómo, bueno, más bien él vio cómo salían de la Tierra ya sin cámara de foto ni video, vio cómo se acercaron, vio cómo se están, pues se atravesaban entre ellos sin que pasara nada, pero también dice que cuando veían estas entidades, esos orbs, él sentía algo así como toques muy sutiles en su cuerpo. Entonces, pues mucha gente decía que era polvo, por ahí dijeron en unos canales que a nivel nacional que eran polvo, todo eso, pero se comprobó que no. No, precisamente los mismos análisis se pueden realizar tanto a video como a las fotografías, y uno es las motas de polvo, las motas de humedad, y lo que específicamente se ve aquí son orbs, y sobre todo lo intrigante es la posición estratégica en donde marcan los orbs, ¿no? ¿Con qué más fotografías seguimos? Aquí estoy hablando de lo que sería un mensaje extraterrestre. Aquí tenemos la fotografía de un ser extraterrestre. Ahí se encuentra una fotografía de una revista, que es uno de estos seres dentro de una gran comunidad de civilizaciones, ahí, esa mera, en donde una revista en el año 84, pues fotografió a un ser extraterrestre en Marcahuasi, ¿Allá en Perú? Allá en Perú, es un desierto, una zona rocosa, que en su momento Daniel Rousseau, un arqueólogo peruano, pues popularizó y comparó con el Valle Sagrado de Tepoztlán, ¿no? Y este es un ser muy parecido al cual se me manifestó en el Valle de las Siete Luminarias y se dijo haber llamado Mardox. Es un ser de la constelación de esta periferia de Andrómeda, que es la galaxia de Andrómeda. A ver, ¿tú lo viste, Leobardo? Es una fotografía del 84. Sí, pero que tú me Pero comentas... que yo lo represento como el ser que yo vi en el Valle de las Siete Luminarias en el año 2009. Aquí pues tenemos el Valle de las Siete Luminarias con varios de los testigos, ¿no? En Guanajuato, que es Don Carmelo, que está en la parte superior izquierda de su pantalla, que él también tuvo esa experiencia de las verduras gigantes. A su derecha tienen a Óscar Arredondo, un gran amigo, tú lo conoces personalmente. Sí, tuvimos el reportaje ese. Y a don Uriel Almanza, abajo, que está en la parte inferior, quien ha tenido esa experiencia con el mundo intraterrestre en lo que sería el Cerro del Culiacán, que es en Victoria de Cortázar, a unos 20-25 minutos de Valle de Santiago. Sí, fíjate que de ahí, perdón, con Óscar, bueno, el domingo hicimos una pequeña entrevista que ya les daremos a conocer al público de aquí de Universo de lo Paranormal, pero en el caso de Uriel, cuando fuimos a hacer esas investigaciones, precisamente en una de las entradas, precisamente que fuimos con TV Azteca, que nos mandó Alan Thatcher cuando estábamos en el programa Tempranito 2000. Bueno, déjame comentarte que tuvimos ahí una serie de acontecimientos, se nos apagaban las luces de las cámaras, las baterías, se bajaba toda la corriente, pero algo también se empezaba a asumir esa parte. Yo me recargué hacia atrás y de alguna forma, vamos a llamarle así, pues sin pensarlo, detecté como si fuera el pie de una persona, pero en piedra. Yo pedí permiso para traerlo, pregunté precisamente a nuestro buen amigo Uriel, el que está en la parte inferior del lado izquierdo, junto a la chica de amarillo que aparece sentado. Le pregunté que ya le había pedido yo permiso a estas entidades para traerme ese pie, y me traje ese pie en piedra. Me traje otras cosas. Me dijo Uriel que ellos daban por bien que yo me trajera esta pieza
de alguna manera que estaba allí y que también querían contactar conmigo. De hecho, Uriel sigue diciendo que estos seres intraterrestres quieren platicar conmigo, ¿no? Entonces digo, bueno, estamos en la mejor disposición ahí. Claro que sí, pues todo mundo es, pues puede ser antena, puede ser un puente. Nosotros somos puentes, somos potencialmente puentes. Y en la otra fotografía que está junto a don Uriel Almanza, pues fue el día que tuvimos esa entrevista con él. Y ¿Eso pues, fue donde, en Valle de Santiago? En Victoria de Cortázar, Cortázar. en su casa cuando lo fuimos a entrevistar, y aparecen estos objetos, ¿no? Que ustedes pueden apreciar. Muy nítido, Eduardo. Pues es muy nítido, un espectro triangular y una cápsula, una esfera. Una cápsula. Lo que nosotros conocemos dentro de la ufología, las caneplas, ¿no? Esas cámaras de televisión que utilizan pues para monitorear pues, a la humanidad, claro, ¿no? Claro. Hemos avanzado un poquito en esta parte de lo que son las evidencias de estas investigaciones, que pues pasamos del Iztaccíhuatl, Valle de Santiago. Aquí tenemos una del Iztaccíhuatl también, cuando les mencionaba. Esa es de... Esta, exactamente. La siguiente, esa fue tomada por los rescatistas, ¿no? Ustedes pueden apreciar que es un análisis, es la cueva donde hay una cascada congelada, ¿no? Sí. En donde también muchos de los rescatistas hablan de estos pues, testimonios de que ven seres con túnicas blancas, ¿no? Nosotros hemos tenido este testimonio que existe un mundo intraterrestre dentro del Iztaccíhuatl que corresponde a una fraternidad. ¿La Hermandad Blanca? Una fraternidad que se llama la Hermandad Blanca, que existe en todo el mundo, que se ha manifestado mucho en diferentes partes del mundo, pero en México no se ha abierto estas investigaciones. Y aquí ustedes pueden observar que dentro de esta cueva, al final, pues se ve una silueta como de una mujer o de un ser, ¿no? Sí, un ser. Pero si le hacemos totalmente la ampliación y los análisis que le hice de relieve y de acercamiento, que son los que están en la parte superior izquierda. Exactamente, y el que está también a la derecha. Sí, incluso como que está volteando a vernos, ¿no? Está como escondido. Sí. Puede ser un efecto de la misma cascada congelada, pero al hacer el zoom, realmente no es fortuito, o sea, es casi muy nítido, es como si alguien estuviese asomándose, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, corrobora muchos de los testimonios que se han visto en lo que es la parte del Iztaccíhuatl. Claro. Otro de los testimonios que me han venido guiando, y también a una serie de personas, porque yo insisto que todo este fenómeno del contactismo, Joel, creo que tenemos que filtrar mucho. Bastante. ¿No? Porque a veces entran muchos mentalismos, echan parte de mucha imaginación. Yo respeto todas las versiones de los contactados, pero creo que es importante que quienes seamos testigos de la experiencia aportemos, sobre todo, evidencias. Porque el testimonio, pues solamente se vuelve dogma de fe. O sea, si me crees, estuvo bien. Pero si podemos entender cuál es el proceso de por qué nos están guiando a estos lugares, creo que podemos ir armando este rompecabezas. También dentro del Iztaccíhuatl se habla de algunas bases extraterrestres y bases de galerías en donde existen estos archivos que en algún momento, por eso existe esta agenda de contacto, encontraremos por qué hemos sido creados, por qué seres extraterrestres han querido bloquear el proceso evolutivo de la Tierra, por qué hay entidades oscuras, por qué hay entidades que se cuelan a nuestro planeta y hacen las famosas abducciones, por qué hay estos famosos chips que se implantan. Todo esto hay que filtrarlo y sobre todo hay que entenderlo, y si nosotros podemos entender nuestro propio proceso de interacción con estos seres, que por lo menos la mayoría, al menos por mi testimonio, puedo asegurar que vienen con las mayores intenciones benéficas, porque si vinieran con intenciones malignas, realmente desde hace mucho tiempo ya nos hubieran hecho demasiado daño. Ahora bien, existe una batalla cósmica allá arriba. Y ya, ¿no? Y ya está hecha. Está hecha. Hay algunos seres que se han colado, hay algunos seres que están ya haciendo algunas maniobras, ¿no? Junto de alguna forma psíquica, y están moviendo los hilos de la política, de la religión, de la economía y de la ciencia, ¿no? Que son los que siempre nos han estado de alguna manera retardando ese proceso evolutivo, a lo cual nosotros deberíamos de estar ya viviéndolo. Y cuando nosotros sabemos nuestra historia
entonces podemos generar un cambio. Así es. Yo siempre he dicho, Joel, que, bueno, en muchas de las entrevistas que me han realizado, que el contactismo y el fenómeno ovni se tiene que ver con otros ojos. Ya no tiene que ser solamente los avistamientos y estar como cazando los ovnis, sino que ya es un tema espiritual, porque es de conciencia. Tan solo ver, nosotros somos parte de un experimento para ellos, un experimento genético, un experimento como bebés de probeta, ¿no? Porque ya yo recuerdo, pues una de estas personas que también llegó a tener estos mensajes, que es la hermana de Sixto Paz Wells, que es Rosemary Paz, y que ella decía que los extraterrestres, ellos son nuestro pasado y nosotros somos su futuro. Y si nosotros somos su futuro, en nuestro ADN está cargado de información que les va a apoyar en una línea de tiempo futuro. Aquí te traigo una noticia para poder avalar lo que digo, que es de la BBC de Londres, en donde nuestro ADN, el 3% es lo que marca lo que somos nosotros, ¿no? Nuestras herencias genéticas, nuestras características. Pero el otro 97% es algo que los científicos decían que no tenía explicación, no tenía por qué existir. Era gen que no tenían una razón de ser. Pues hoy, hace algunos años, aquí tienen esta fotografía de la BBC de Londres, ¿no? O sea, donde científicos pues ya están determinando, ¿no?, que nosotros en ese ADN, por lo menos ese 97%, nuestro ADN es un disco duro del futuro. En ese 97% se ha grabado películas, o sea, multimedia, música y documentos en ADN sintético. Entonces, tú recordarás que en el proyecto CETIS de los años 70 con Carl Sagan, se envió una cápsula, la Voyager 1 y la Voyager 2, en donde en la Voyager 1 llevaban un disco de oro grabado con la información del mundo, para que si en algún momento pues esta cápsula saliera de nuestro sistema solar y fuese encontrada por seres inteligentes, supieran que en esta galaxia existe un puntito azul llamado Tierra. Pues bueno, ya no es necesario mandar ese tipo de cápsulas. Ahora, con enviar nuestro ADN, más que suficiente. Más que suficiente, ¿no? Y bueno, este mundo intraterrestre pues tiene como fin o como mensaje preparar, seguimos con las siguientes fotografías, preparar al ser humano para ese despertar de conciencia y para liberarnos de esa esclavitud que tenemos, pues de una civilización que se coló, que está en pugna junto con ellos. Aquí vemos, por ejemplo, estos seres que nos han visitado desde tiempos inmemoriales, que son las pinturas rupestres. El ser humano, Joel, desde hace mucho tiempo se preguntó de dónde viene. Él, al pintar pues este tipo de dibujos, aquí tenemos estas representaciones de unos seres extraños que están en Tassili, en África, en las fronteras de ahí de Argelia, en donde estaban representando estos seres ya de cabezas alargadas. Entonces, en las pinturas rupestres ellos representaban a los creadores. Si ellos podían crear un dibujo, ellos propiamente, ahí surgió la historia. Ellos se preguntaron, ¿y quién me creó? Y después ellos tuvieron ese contacto con seres intraterrestres, seres extraterrestres, que en algún momento les llamaron los dioses creadores, ¿no? Tú conoces la versión de Monseñor Corrado Balducci, que ya el Vaticano designó un área específica para el estudio del fenómeno ovni y del contacto extraterrestre. Y a través de él se acuñó la palabra o el término extraterrestres hoy, ángeles ayer, ¿no? Bueno, de hecho, este término, tú bien sabes que lo manejaba mucho y lo maneja todavía Giorgio Bon Giovanni, en paz descanse, también lo manejaba mucho Pascal Lopresti, pero de ahí surgen muchas dudas, ¿no? Ángeles de hoy, extraterrestres del mañana o viceversa, ángeles de extraterrestres ayer y ángeles hoy. Ahí surge mucha controversia, porque precisamente si estamos hablando de ángeles y ya estamos hablando de cosas que están relacionadas con los extraterrestres, yo en lo particular siento que ángeles de hoy, extraterrestres del mañana o algo así como tú lo comentas, pues sí tiene una línea divisoria. ¿Por qué? Claro. Porque si estamos hablando de ángeles, estamos hablando de algo divino,
Si estamos hablando de extraterrestres, pues no es algo divino. No, pero aquí lo interesante es poder discernir cuándo realmente son ángeles y cuándo son extraterrestres. Así es. Cuando los ángeles se comunican con el ser humano es de una forma mucho más sutil. Y los extraterrestres, como estamos viendo en estas gráficas, ya cuando son representados físicos, es decir, se presentaron físicamente, ya son extraterrestres. Pero la versión en donde entra esta delgada línea de discernir si eran ángeles, seres creadores, ¿no? Un mundo sutil, es porque eran seres físicos, porque los podían ver. Así es. Y como el ser humano, todo lo que venía en el cielo lo divinizaba, es ahí donde entra la delgada línea. Y creo que todavía, porque creo que no hemos cambiado. No, y es mismo los mismos extraterrestres, precisamente una de esas pautas que dicen ellos, que no se presentan porque nosotros todavía divinizamos y los creemos dioses, o nosotros los catalogamos como hermanos mayores, pero realmente son unos hermanos que vienen pues acompañándonos en un proceso, ¿no? Yo creo que es eso. Además, yo creo que el hecho de que antes los divinizáramos de alguna manera, pues es que lógicamente no había tanta tecnología y todo eso, pero yo creo que hoy en día bueno, sí hay algunas personas que lo están divinizando todavía, pero yo creo que el gran porcentaje que existe acerca de todo esto, yo creo que el 80-90% ya no los diviniza, sino simplemente está viendo que son seres de otros mundos que habitan en otras galaxias, pero que no precisamente, por eso es que tú lo comentas muy bien, Leobardo, esta línea tan delgada, en donde dice, bueno, lo divino, ¿a partir de dónde? Y lo extraterrestre, ¿a partir de dónde? ¿No? Es ahí donde yo marco la parte donde tenemos que filtrar también al contactado, bastante. Porque muchas veces el contexto divino no viene de lo divino y viene de un ser extraterrestre. Y el contactado dice que fue algo divino, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que discernir. Yo creo que tú eres de los pocos investigadores que tienen un testimonio de estas, por ejemplo, apariciones marianas, apariciones de Jesús, y que no tienen que ver absolutamente nada con el tema extraterrestre, o sea, simplemente tienen que ver con algo divino, algo de lo sutil. Y es donde podemos separar, ¿no? Porque las evidencias de una nave es una nave. Ver un ser extraterrestre como el que acabo de mostrar... Pero quién sabe, fíjate, porque pues déjame comentarte que se me ha permitido obtener todavía más información en un momento dado, y que estas divinidades, a lo que pudiéramos, y voy a adelantar un poquito de lo que vamos a presentar en una exclusiva también de parte mía, en un momento dado no podemos decir que lo divino también es lo divino y los extraterrestres, sino hay un hilo que une. Ah, claro. Hay un hilo que une, no podemos separarlo, pero también, como tú dices muy bien, tenemos que tener ese discernimiento de saber en qué parte, y eso es lo más difícil, empieza lo divino y en qué parte empieza lo extraterrestre. Lógicamente, como tú decías, las naves metálicas, todo esto, bueno, pues estamos hablando de una civilización extraterrestre con ciertas pues conocimientos, cierta evolución, cierta tecnología, y bueno, pero hablar de nivel ya, vamos a llamarle así, espiritual, el nivel ya divino, pues ya definitivamente nos lleva a otra cosa. Un tema siempre liga al otro. Totalmente. ¿No? Porque de acuerdo a lo que ellos dicen, ¿no? Y esto lo he marcado mucho en las conferencias que doy, ellos han dicho que por lo menos los 3 universos que conocemos, los universos paralelos que conocemos, es el universo espiritual, el universo mental, donde existen los ángeles, los creadores, los Elohim, los creadores del mundo, y el mundo físico donde nos encontramos nosotros. Son 3 universos paralelos, donde se crea pues esta parte maravillosa de esta realidad. Es curioso que sean 3. Debemos de saber que para que se forme una realidad, o por lo menos compararlo con la creación de algo tangible como podría decirse la vida o las galaxias, se dan a través de 3 explosiones en un campo gravitatorio. Son 3 explosiones. Y a través de esas explosiones se forman también mundos paralelos. Y también se forman estos que llamamos agujeros de gusano. Agujeros de gusano. Que nosotros, hoy, pues en la tecnología que se está apenas incrementando e implantando,
pues es muy probable que nosotros podamos hacer futuros viajes al sí, futuro, de hecho, o a grandes distancias, ¿no? Esos extraterrestres han estado de alguna forma informándonos, algo que hace algunos años, 10, 15, 20 años, se nos tenía ahí informado, pero que no dábamos crédito a esto. Ahora, en base a la tecnología y a todas las ondas que se han mandado a través del universo, se ha detectado estos agujeros que estos extraterrestres están usando para ir y venir. Es muy curioso, y me gustaría hacer esta reflexión para todas las personas que nos están viendo. Hace pocas décadas todavía los científicos decían que era imposible que seres extraterrestres existieran, sí, que nos estuvieran sobre todo visitando, porque las distancias con mundos con probable capacidad de vida, pues estaban a millones de años luz. Solamente a una velocidad mayor que la luz podrían viajarse a través de esas distancias. Pero es porque nosotros teníamos el universo lineal, ¿no? El universo lineal. Entonces, ir de aquí a acá nos llevaban 50, 60 años luz, y pues bueno, pero descubriendo lo que tú vas a decir ahorita, pues precisamente lo que es el espacio. Así es. Que el espacio no es algo real. O sea, suena muy fuerte, pero hasta los mismos científicos han detectado que el universo es información. Esto existe y no existe. Entonces, el universo como información son grandes carreteras de espacio. Ya el mismo Albert Einstein le preguntaban en una ocasión, en el año 50, una revista, le hizo una pregunta muy capciosa. Le preguntaban, señor Einstein, ¿usted cree en los ovnis? Y él le decía, sí, yo creo en los ovnis, pero aquellos que manejan los ovnis no son viajeros en el espacio, son viajeros en el tiempo. Sí. Entonces, ellos lo que hacen de este espacio, de esta superficie, es doblar el tiempo y poder atravesar de un lado al otro, ¿no? Ahora bien, eso es a través de un agujero de gusano, pasar de un lado a otro lado como si fuese un atajo. Esos vórtices o agujeros de gusano existen en el universo. Se han manifestado y se dice ante la ciencia que fueron creados a través de estas explosiones del Big Bang y que se pueden utilizar. Pero para doblar este espacio-tiempo se necesita otro tipo de tecnología. Y curiosamente, hace pocas semanas se empezó a hablar de los viajes muy al estilo de Viaje a las Estrellas, aquella serie de los años 60, ¿no? Del señor Spock, la Enterprise, con la velocidad Warp. Se está diseñando una nave que doble el espacio-tiempo y corra a velocidad mayor que la luz. Es decir, el ser humano en poco tiempo y en algunos años estará viajando a estos lugares. Fíjate, bueno, adelante. Fíjate que yo al respecto te comento lo siguiente, ese es lo que se sabe, ese es lo que nos dejan saber y creer, pero si yo te comentara que eso ya existe y que son cosas secretas de tanto de Rusia como Estados Unidos, que ya lo tienen, y no lo tienen de ahorita, sino lo tienen ya de hace mucho tiempo, estamos hablando quizás de cosas del pasado que nosotros apenas nos están dejando saber, pero que esto ya existe, que esto ya está y que ya realmente es, pues es un hecho. Se ha filtrado mucha información de que ya varios países, en este caso estamos hablando de Rusia, Estados Unidos, incluso los alemanes, que no hay que descuidar a este país que siempre ha tenido una tecnología muy fuerte, pero que son muy callados, muy silenciosos, pero se está hablando incluso de Alemania, que pues ya han hecho varios viajes, incluso a otros planetas. Hay gente incluso que han mandado, hay gente que está colonizando estos países, estos mundos, y bueno, es de lo poco que nos dejan ver, pero la realidad de las filtraciones, sobre todo también hay gente que ya ha estado hablando, nos deja entrever, bueno, qué realmente es lo verdadero, ¿no? Sí, independientemente que son parte de esto que le llaman las conspiraciones, entre lo que nos dejan saber y lo que nos ocultan, precisamente por eso está este tipo de agenda con estos seres extraterrestres, que como te digo, Joel, existen muchos programas de contacto, hay muchas civilizaciones que están llegando a contactar con muchas intenciones, con muchos propósitos,
pero al menos a lo que yo conozco en mi propia experiencia y que le he ido dando seguimiento y que lo he podido comprobar al ir a estos lugares, al recibir mensajes telepáticos de lo que llamamos psicografía, todas estas historias se van corroborando y se van embonando. Por eso en las conferencias que estoy dando, lo importante es que podamos aportar evidencias, ¿no? Es muy curioso porque hoy están dando a conocer al público que se han creado grandes fundaciones como la de Stephen Hawking, ¿no? Este personaje que está en silla de ruedas, que pues tiene esta discapacidad, que se ha considerado como el científico más extraordinario del mundo, el astrofísico Hawking, y que pues se le dieron casi $100 millones para empezar a hacer un proyecto de buscar vida inteligente, ¿no? Ahora bien, el mensaje extraterrestre radica en algo que podemos hacer un puente con lo que está sucediendo ahora. Se están buscando planetas. Curiosamente, los seres con los que estamos contactando, o sea, vienen de la constelación del Cisne, la constelación de Orión, de Andrómeda, de Alfa Centauri, y en el 2012 ya se había detectado un planeta gemelo a la Tierra, solamente que existía a 4.2 años luz de distancia, ¿no? Entonces, se está utilizando la tecnología y se están haciendo proyectos para visitar ese planeta. Ahora, esto es muy importante, pero el mundo intraterrestre, estos contactos, yo te comentaba que el domingo estuvimos precisamente con mi amigo Oscar Arredondo, y él me comentaba que precisamente el Cerro de la Batea, en un momento es un lugar muy alto, donde hay unas antenas. Él me muestra unos planos donde ya prácticamente la asegura que este cerro es un cerro hueco, en donde hay una civilización intraterrestre, porque está dentro de la Tierra, pero también él ya está hablando que estos seres intraterrestres, pues no propiamente estos, pero hay unos que me comentó Oscar Arredondo, que están precisamente allá en el área 51, allá en Estados Unidos. Estos seres intraterrestres están protestando porque están haciendo Estados Unidos pruebas subterráneas muy fuertes, que está afectando a estos seres que viven en el mundo intraterrestre. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, que realmente pues se cuelan, sí, se van colando. Se van colando y es muy interesante el tema que... Al respecto, tú sigues teniendo estos contactos. Lógicamente hablas de un contacto con estos seres. ¿De dónde son estos seres con los cuales tú estás contactando o recibes mensajes? Estos seres provienen de una organización, ¿no?, que provienen de diferentes, una agrupación que comúnmente se le conoce con otros contactados como la Confederación de Mundos Intergaláctica, que desgraciadamente también se ha hecho mucho vicio y muchas versiones de esto, pero sería como una especie de ONU, ¿no?, como unos cascos azules, como una organización que está dedicada a proteger la Tierra, pero sobre todo a estimular ese recuerdo del ser humano, porque a través del tiempo se ha velado su historia, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia también intervención extraterrestre donde se ha manipulado la propia genética, se ha manipulado el ADN, se nos ha bloqueado ciertas capacidades psíquicas y no hemos recordado nuestra historia, ¿no? Cuando hablamos del mundo intraterrestre, tenemos que hablar de, en algún momento, la hibridación o el mestizaje, o lo que comúnmente decimos, las relaciones sexuales que tuvieron los seres extraterrestres con los originarios, ¿no? Cuando menciono que nosotros somos un proyecto genético, es porque de alguna forma ellos crearon una tierra para generar experiencia que ellos habían olvidado. Como ellos son viajeros del tiempo, como ellos son viajeros del espacio, ellos olvidan sus emociones y sus sentimientos. Y se tenía que crear por lo menos un vínculo de experiencias que se los recordara, y de algún momento en el futuro, por eso ellos vienen del futuro y están cuidando una línea de tiempo aquí en el pasado, que somos nosotros, y están cuidando esa línea de tiempo, pero han cometido muchos errores. Pero en la historia... ¿De dónde son los que te mandan este tipo de mensajes?
como menciono, son de Alpha Centauri, son de Orión, son de Silox, que es de Andrómeda. ¿Tú recibes mensajes de varias civilizaciones? Sí, por lo menos... ¿Esto como ser humano no te trae alguna confusión en tu...? Sí, puede haber una confusión. Porque son diferentes. ¿Cómo la recibes? ¿A través de telepatía? mente? De lo que es la telepatía, es una capacidad que tenemos los seres humanos, de lo que es la información a distancia, ¿no? Y a través de lo que es la psicografía, nosotros recibimos el mensaje telepático y tenemos la transcripción de información.